Muy buenos días amigos, me encuentro ahorita aquí en Bocoina. Voy a ir a hacer una entrega que me dijeron que les llevara a una comunidad. Así es que aquí empieza esta aventura, acompáñenme en esta travesía. Mira, ¿cómo nadie comunidad La Laguna? ¿Mapacoli? ¿Se me está jugando? ¿Ahí era? Medio. ¿Posibilidad? Bueno, atento va. Te pregunté que sí, que qué tan lejos queda la comunidad La Laguna. Me dice que aproximadamente de media hora a 40 minutos caminando. Entonces quiere decir que no estamos tan lejos. Muy bien. Aquí vamos entonces. Aquí sigo caminando. Llevo un tramo aproximadamente de unos 2 kilómetros, yo creo. Y ahorita vamos a la comunidad no sé si sea comunidad o ranchería, pero un lugar que se llama La Laguna. Y les voy a mostrar los paisajes de este lugar. Y como verán, ya pasó lo que es la temporada de lluvias. Ya se fue lo verde. Y ya como vemos, ya estamos en otoño. El color es ya totalmente diferente, un color café, donde ya pues ya pasó lo que es el verano. Y pues, ¿qué les parece si seguimos por esta carretera? Miren el paisaje de al fondo, qué chido. Bueno, déjenme les muestro el paisaje, ¿no? Vamos a ver. Miren, vengo de allá y nos vamos hacia acá. Está la curva allá adelante ya. Miren el paisaje, el color, como les comentaba. Bueno, pues aquí sigo en busca de esta comunidad de La Laguna. Y la verdad es que no conozco lo que es esta parte, no conozco absolutamente nada. Solo vengo guiándome, preguntando a la gente por dónde queda esta comunidad. Y ya me van diciendo que siga por este camino, que vaya por aquel y la verdad no va a ser fácil. Porque de hecho aquí ya el camino me lleva hacia otra parte. Necesito buscar una salida hacia este lado. Debe haber un camino hacia este lado. Bien, tendré que hacer la travesía porque para allá se me hace demasiado lejos. Pero miren el paisaje, amigos. Espero ustedes estén disfrutando y estén viajando con un servidor a través de estos videos. Me habían dicho que por aquí había un camino donde bajaba la gente, pero bien, ya encontré el camino. Oh, este debe ser el camino, miren. Aquí se ve que sí es transitado. Bien, este va a ser el camino. Bien. Realmente un poco complicado andar subiendo por estos lugares. Me hace falta salir más. Ya me estoy perdiendo de la condición por estos lugares, pero no es fácil.
Muy bien. Aquí seguimos. Mire, miren el camino. Pero bien. Oh, miren por dónde tengo que subir. Ese es el camino, amigos. Bien, aquí vamos. Y trataré de subir lo más rápido que puedan, miren. Bien. Qué chulada. Wow. Cuida. Aquí nomás, oiga. Ahí vamos para allá, para la laguna. ¿Para la laguna? Sí. ¿Está muy lejos todavía? No, ya nomás subir arriba. Sí. ¿No conoce al señor Arturo Murillo? Sí. Sí. Por ahí vive, ¿ah? Sí, vive aquí baja. Y luego le agarra para arriba. Para acá. Sí, para arriba. Ya nomás llega al rancho y Ok. para arriba. Vive en una casa blanca. Las últimas que están acá arriba. Ah, muy bien. Ay, caray. ¿Por dónde vas, papá? ¿Ocoida? ¿La ocuela? ¿Al mandado o qué? Sí. Muy bien. Está bueno. Bueno, pues vamos a seguirle el camino, oiga. Ándale pues. Gracias. Todavía. Ahí estamos, Ándale. Saludos. Mire. Miren mi sombra. Bueno, ya nos falta poco para subir. Sigamos. Muy bien, pues acabo de subir lo que es esta montaña y aquí sigue el camino, aquí viene. Bueno, seguimos y ya estamos a punto de llegar. Me acabo de encontrar acá un amigo que va al pueblo y me dice pues que está aquí atrás de esta loma, de esta montaña. Miren, esta es la comunidad de La Laguna. Aquí he llegado justo al lugar a donde tenía que venir. Wow, chulada, qué chulada. Miren esto. Muy bien, pues ya estamos aquí. Y ahora hay que buscar al señor Arturo. Le vengo a traer un recado al señor Arturo. Esperemos encontrarlo ahorita para darle el recado, ¿verdad? Bueno, pero mientras ustedes disfruten del paisaje y viajen conmigo a donde quiera que vayamos, y ustedes son parte de esto. Estamos en el municipio de Bocoina, aquí en esta comunidad que se llama La Laguna. Miren esto, qué paisajes, ¿verdad? Chulada. Cada vez conociendo nuevos lugares, nuevas comunidades de nuestra Sierra Tarahumara y nuestro estado de Chihuahua. Los invitamos pues a que nos visiten, a que vengan
Y si ustedes gustan conocer estas comunidades, pues como les he dicho, pues contáctense conmigo y yo los traigo aquí para que puedan hacer esta pequeña caminata. Y pues los requisitos serían pues tener condición para caminar y venir a tomarnos un refresco por estas partes. La verdad que son experiencias muy bonitas venir a visitar estos lugares. Miren, aquí está la iglesia. ¿Qué les parece si vamos y vemos por la parte del frente? Pero bien, por lo pronto estamos aquí en la iglesia de aquí, de esta comunidad de La Laguna. Esta es la pequeña iglesia. ¿Cómo ven, amigos? Nuevos lugares. Esta es la parte de enfrente. Esta es la pequeña iglesia. Así es, amigos. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Estos son pasturas para el ganado, para los animales. Todo esto se aprovecha cuando se acaban las pizcas, cuando ya se pizca el maíz y todo eso. Y pues las milpas que quedan, pues hay que cortarlas y hacer estos pequeños monos. Y luego después de aquí se secan un tiempo y estos los guardan en en una casa o hasta en un árbol. Mi papá los colgaba en los árboles arriba, donde no los alcanzaran los animales. Y en invierno, cuando no hay pasto, no hay nada, es cuando mi papá les daba poco a poquito a los animales, a los caballos, a los burros. Gracias a todos. Quiero agradecer. Voy a mencionar algunos nombres aprovechando este paseo por aquí. Primero que nada, vamos a agradecer a María de la Luz de la ciudad de Chihuahua y a Néstor Pascualillo, que también nos ve desde los Estados Unidos. A Norteña de Corazón también. ¿Y quién más? A Dira, por supuesto. Ella también nos ve desde los Estados Unidos. Gracias por el apoyo. ¿Y a quién más? Y a todos los amigos de aquí de la ciudad de Chihuahua. A todos mis compañeros y amigos que me han acompañado a lo largo de estas aventuras. A Carlos Bustillos, el Vago. ¿Y a quién más? ¿A quién más? Híjole, hay tantas personas, tantas amistades que luego los voy a invitar de uno por uno a que me acompañen en una de estas aventuras. Al Señor. Veamos si es. Buenos días. ¿Cómo está, oiga? Bien, bien. Sí.
Oiga, ¿usted conoce al señor Arturo Murillo? Sí. ¿Usted? Ándele. ¿Cómo ha estado? Bien. Sí. Bueno, Carmelita, pues ya estoy aquí aquí a donde me mandaste, aquí en el rancho pues, de tu papá, ¿verdad? Y pues ya di hasta aquí, la verdad, preguntando, pero llegué hasta aquí. Y bueno, pues aquí tengo ya a tu papá, quiere mandarte un mensaje, no sé qué le vaya a decir, pero pues bueno. Bueno, don Arturo, pues aquí estamos, aquí nos está viendo Carmelita, ¿qué quiere decirle? No, pues que muchas gracias, que aquí estamos bien. Sí, ya le hicimos la entrega ahí, ¿verdad? Sí, ya el dinero ya está aquí. Bueno, pues eso venía yo a traerle aquí porque pues me dijo que viniera aquí, que estaba cerca de Bocoina. Yo soy de Krill. Bueno, no, pues ahí tiene, pues muchísimas gracias, oiga, y Ándele a usted, que le vaya aquí bien. estamos, pues bueno, pues aquí me despido yo, Carmelita, y ya sabemos, para la otra es más fácil venirme derecho y ya. Sí, ya conoce todo el camino. Sí, ya no batallamos, ya no andamos preguntando. Y pues aquí, la verdad, un lugar muy bonito, oiga, la verdad. Sí. Está muy suave. No, sí, aquí estamos todavía. Muy bien. Bueno, pues aquí está tu papá y pues gracias a ti por la confianza de poder enviarle este mensaje y pues aquí está. No sé, ¿algo más que quiera decirle? No, darle las gracias por poderme mandar este dinerito. Muy bien. Aquí estamos todavía. Ándele pues, hay cualquier cosa, le estaré visitando de nuevo. Ándele pues. Dale. Gracias. Que le vaya bien. Y bueno, pues vamos a regresar, ya entregamos el encargo. A ver. Muy bien. Bueno, pues haciendo este recorrido aquí en Bocoina, pues venimos a conocer todo esto. Comunidades nuevas, nuevos lugares. Esa es la casa de don Arturo Murillo. A veces me pregunto en las noches qué animales andarán por aquí. De que deben andar, porque estamos en un lugar, pues no muy lejos, ¿verdad? Pero sí un lugar solitario. Miren, acá vemos otro ranchito. Pues así los caminos de esta zona. Pues muy bien, amigos, ya estamos a punto de llegar a la carretera ya. Y así terminamos con este recorrido, con esta entrega que hicimos, porque
Era una entrega especial y pues gracias por la confianza y esperemos que más personas quieran enviar algo a sus familias a algún lugar y pues trataremos de llegar hasta esos lugares, como en este caso vinimos sin conocer, bueno, vine sin conocer y preguntando llegué al lugar. Como dicen, preguntando se llega a Roma. Bien amigos, pues acabo de llegar a la carretera. Salimos de esa parte, miren. Venía por acá. Y llegué aquí. Y bueno, aquí vamos a esperar un raite para seguir a Bocoina. Y el camino es para acá. Vamos a seguir. Pues aquí sigo en la carretera. Desde que me incorporé en la carretera no ha pasado ni un solo carro. Y ya estoy a punto de llegar, ya no tomaré ningún raite. Si pasa alguien ya estoy aquí a la vuelta de la esquina. Así es amigos, muchísimas gracias por habernos visto en este recorrido, en esta aventura y pues no queda más que agradecerles por su confianza, por siempre vernos, a toda mi gente de Chihuahua y de cualquier parte del mundo hasta donde llegue nuestra señal, y un saludo para todos.